Bienvenidos compañeros, vamos a comenzar la sesión de hoy día, la breve sesión, eh, que bueno, ya han dado el tercer control de lectura. Eso quiere decir que ya, a ver, siguen llegando solicitudes, perdón. Eso quiere decir que ya se han jugado 48 puntos, ¿no? 48 puntos del total. ¿Qué queda de aquí en adelante? Simplemente como recordatorio, además que les he pasado un cronograma que ya considera lo que va a ocurrir hasta fin de año y quisiera recordarles eso brevemente. Bueno, hoy, martes 9 de noviembre, hemos dado el tercer control sobre Harmut Rosa. El martes 16 de noviembre empezamos con el avance de Laclau, que es la última unidad de Ernesto Laclau, y su teoría de la ideología, que como van a ver es muy interesante. Seguimos la segunda sesión de avance el martes 23 de noviembre. Y en esa semana, hasta el viernes 26, pueden hacerlo antes, pero hasta el viernes 26 tienen que enviarme la propuesta de tema de ensayo, que como saben es muy sencilla y la siguiente clase se las voy a volver a recordar, que básicamente es explicarme así en una paginita qué es lo que van a hacer para su ensayo, es decir, cuál sería el título tentativo, cuál sería el objetivo del ensayo, en unas cuantas líneas muy cortito, más o menos qué harían y cuál sería la bibliografía base en una página. Eso me lo tienen que enviar y yo voy a revisar eso el fin de semana y el lunes, lunes 29 de noviembre, les voy a devolver sus propuestas diciéndoles simplemente, ok, adelante, o, eh, o haciéndoles observaciones, diciéndole tienes que corregir esto porque no lo vas a poder hacer o cosas así, porque la idea es que hagan ensayos cortos y lo que voy a estar atento a corregir es primero que sea un ensayo pertinente a la materia, perdón, que sea pertinente a la materia, es decir, que realmente recupere algo de lo que hemos visto, de las lecturas, obviamente, sobre todo, y que sea viable hacer en el tiempo que tienen, que saben que no es muy largo y que además sea viable eh, cumplir el objetivo que quieren cumplir en la cantidad de páginas que tienen para este ensayo, que como saben es un ensayo relativamente breve, ¿no? Están las indicaciones sobre el ensayo en el programa, creo que son 5 páginas, en su momento las vamos a revisar de nuevo con ustedes. Y eso es lo que tienen que entregar el viernes 26 de noviembre, es decir, la propuesta del tema de ensayo. Eso ya está en el cronograma que compartí con todos ustedes. Yo les devuelvo el lunes 29 de noviembre y mi idea es devolver ese lunes, además, pasarles a todos su nota acumulada, que ya va a ser una nota acumulada sobre 54 puntos más o menos, y solo queda pendiente el cuarto control de lectura y el ensayo. Entonces ya van a tener más o menos su panorama completo. De todos modos, igual todos ustedes tienen sus notas, saben, están haciendo el seguimiento correspondiente, pero bueno, les voy a pasar ahí concentradito, ¿no? Y el martes 30 de noviembre tenemos el avance de la tercera parte de la CLAP. Entonces, hasta ahí habríamos concluido el avance, ustedes tendrían sus temas de ensayos aprobados y la idea es que desde el miércoles 31 se dediquen a hacer el ensayo y los que quieran voluntariamente al recuperatorio, solo obviamente para aquellos que realmente han dado un mal control o no han dado algún control, el recuperatorio y se preparen para el cuarto control, ¿no? Esa va a ser una semana de trabajo intenso para ustedes, para ir cerrando. Y hasta el viernes 10 de diciembre, esa semana no vamos a tener clase, hasta el viernes 10 de diciembre me entregan los ensayos, los recuperatorios, y el martes 14 de diciembre damos el cuarto control de lectura y ese mismo día yo voy a publicar la lista de los habilitados a segundo turno. De manera que el viernes 17 de diciembre del segundo turno, den el segundo turno y publiquen notas de todos. Eso es lo que queda, ¿no? Entonces, un poco ha habido algunos retrasos, en parte por el feriado. Nos han suspendido luego, creo, 2 clases más en el semestre, una por asamblea o una más, creo, ¿no? Entonces, 2 clases hemos perdido, una por feriado y otra por asamblea. No me acuerdo si alguna más por jornadas, creo que no, solo esas 2. Bien, todos revisen, tengan presente, por favor, el cronograma. Bien, creo que ya todos se han integrado, todos los que suelen venir a clases. Entonces, ahora voy a empezar a compartir pantalla
para que revisemos el control de lectura de manera muy rápida, bajo la dinámica que ya conocen todos ustedes. Siguen llegando solicitudes. Ahora sí. Bien, entonces todo lo que he dicho hace un momento, tómenlo muy en cuenta, por favor, estén muy atentos. Ya nos queda básicamente un mes de avance, no nos queda más. Entonces es muy importante que, bueno, estén atentos a la última fase que incluye varias actividades de evaluación. Bueno, básicamente dos, el presentación de tema, ensayo y el cuarto control de lectura. Bien, ahora veamos el tercer control de lectura, que como saben tenía como base el libro de Hartmut Rosa, ¿no? La aclaración de siempre, el orden en que yo presento las preguntas y el orden incluso en que aparecen las respuestas no necesariamente corresponde al que ustedes han visto en sus controles, ya que, como saben, está aplicada en el Google Forms la doble aleatoriedad, es decir, cada uno tiene un orden distinto de preguntas e incluso dentro de cada pregunta, cada uno tiene un orden distinto de respuestas. Bien, hecha esa aclaración, veamos, pregunta por pregunta. El aumento intencional de velocidad de los procesos orientados al cumplimiento de metas específicas corresponde a la aceleración tecnológica, aceleración del cambio social, del ritmo de la vida, ninguna de las opciones. Pues bien, este en particular, esta forma de la velocidad de los procesos, que está orientado a qué? A cumplir determinadas metas de manera más rápida. Esa es una de las características que definen a la aceleración tecnológica, la idea de acortar los tiempos para cumplir metas específicas de manera más rápida. Y recuerden que esto genera más bien la condición o la posibilidad incumplida, eso hay que decir, de generar una abundancia de tiempo, ¿no? Aumentar la velocidad de manera intencional, metódica, sistemática, ¿no? Eso es tecnología, mediante cambios tecnológicos, formas de organización, etcétera, que son formas de tecnología también, ¿no? Que permita acortar los procesos, debería haber generado, como vamos a ver, una abundancia de tiempo. Pero por otras cosas que ocurren en las otras formas de aceleración, ello no se cumple. En todo caso, para la pregunta, este aumento intencional de velocidad de los procesos tiene que ver con la aceleración tecnológica. No hay que mezclar, si bien todo se relaciona y obviamente podemos argumentar que hay interrelaciones, claramente hay que hacer un trabajo conceptual y no mezclar las características específicas, porque si las mezclamos no tendría ni siquiera sentido distinguirlas, ¿no ve? En ese sentido hay que tener muy claro qué es lo que caracteriza y diferencia a cada una de estas aceleraciones de las otras. Bien, ya saben, pueden interrumpirme el rato que deseen. De todos modos, voy a hacer una pausa a la mitad del control para discutir las 4 anteriores preguntas. Son 8 en total, recuerdo. Segunda pregunta. La aceleración del ritmo de vida, ya pasamos a otro tipo de aceleración, la aceleración del ritmo de vida tiene como principal causa o motor la promesa de la vida eterna en sociedades secularizadas. Pues sí, de alguna manera es un reemplazo de eso. Como ya no hay esta idea de que finalmente vamos a tener una vida eterna en un mundo trascendente o más allá de este mundo en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Más bien la idea de la vida eterna se convierte en algo así en esta promesa en sociedades secularizadas como vivir una gran vida, una vida intensa, una vida llena de actividades, de emociones, de experiencias, ¿no? Y esa idea de vivir una vida intensa, larga en el sentido no de tiempo, no de años, sino larga en el sentido de intensidad, de llena de muchas cosas, así como vivir muchas vidas, digamos, ¿no? Hacer muchas cosas. Esa idea de lo que se ha vuelto vivir una vida intensa es lo que funciona como un motor o causa de que se acelere el ritmo de la vida. Se acelera el ritmo de la vida porque queremos hacer más cosas, vivir más vidas, vivir más experiencias, más intensamente las cosas, ¿no? Entonces ese es el motor que claramente lo identifica Hartmut Rosa en el texto. ¿Qué pasa con las otras opciones? A ver, veamos. La lógica de la competencia en sociedades capitalistas, esa no es la principal causa de la aceleración del ritmo de la vida. Esa tiene que ver con, por ejemplo,
tiene que ver con la aceleración tecnológica, aunque no es tampoco su principal, aunque sí, en ese caso sí es la principal causa, tiene que ver con el ritmo del cambio social también, ¿no? Entonces, la principal causa aquí es esta, la aceleración tecnológica. La aceleración tecnológica puede coadyuvar sin duda la aceleración del ritmo de vida, pero no es la principal causa motor. La pregunta aquí va por la principal causa motor. ¿Todo se interrelaciona? Sí, lo hemos visto, lo sabemos y hay retroalimentación. Pero hay que identificar cuál es la principal, la directa y estrechamente relacionada con cada específica forma de aceleración, ¿no? Bueno, ninguna de las opciones no, porque ahí tenemos buenas opciones, pero la principal, la más clara, es la primera, sin duda alguna. Paso a la tercera. Esta podría haber sido polémica, pero a ver, veamos si la retoman luego. Paso a la tercera. Producto de la aceleración en las sociedades tardomodernas, los cambios se experimentan como parte de un gran progreso universal. No, justamente en las sociedades tardomodernas, producto de la aceleración, se rompe una cosa que era característica de las sociedades modernas clásicas, que es la idea de progreso. ¿Qué implicaba la idea de progreso? Implicaba ver todos los cambios como articulados en una gran dirección, en una gran narrativa. En cambio, cuando se acelera todo, los cambios aparecen dispersos, frenéticos, caóticos, son como, dice ahí en la respuesta, movimientos episódicos, frenéticos, aleatorios, sin dirección. Por tanto, la idea de un gran progreso, la idea de un progreso universal o una línea ascendente del curso histórico se derrumba. Entonces, por ejemplo, con Harmut Rosa arribamos a una interesante forma de explicar por qué se quiebra la idea de progreso. Y la hipótesis de Rosa pasaría por mostrar que el quiebre que vivimos y que algunos denominan como característico de sociedades postmodernas, en realidad es producto de la aceleración en las sociedades tardomodernas, ¿no? Bueno, los cambios no se experimentan como desaceleraciones funcionales, eso no necesariamente, eso no está en esa parte del argumento, sino aquí la respuesta es esa. De hecho, no puede ser todas las opciones tampoco porque la opción uno y la opción 2 son mutuamente excluyentes, ¿no? Se excluyen mutuamente. Entonces, la respuesta es esto, estos movimientos episódicos, frenéticos, aleatorios y sin dirección son las formas en que se experimentan en las sociedades tardomodernas los cambios, todo esto producto de la aceleración. Paso a la cuarta. Pero, profe, aquí, Adelante, Nere. Escucho. eh, pero también un producto de la aceleración es la desaceleración funcional, o sea, parte lo que provoca la aceleración al generar un ritmo acelerado de vida en relación a la competitividad y al mayor esfuerzo, digamos, por los logros o por ocupar un puesto en un lugar. Entonces, esto también en el ritmo de vida, al estar constantemente acelerado, genera una desaceleración. O sea, al acelerarse, también genera la desaceleración. Ya hemos visto tipos de desaceleraciones que puede generar la misma aceleración, incluso, por ejemplo, la desaceleración eh, funcionalista, otro tipo de desaceleración es producto de una aceleración, ¿no? Eso se genera a través de una aceleración, porque al estar en constante aceleramiento, se dan una pausa, ¿no? Un tipo de descanso, vacación, para luego continuar con la aceleración, o sea, con un ritmo de vida más acelerado, con más ganas, digamos, para volver a ese ritmo. Entonces, también es parte, ¿no? Y genera un progreso, o sea, este progreso, yo estoy de acuerdo que tiene que ver con los movimientos episódicos, frenéticos, que es la respuesta, pero también involucra estos dos elementos, o sea, pareciera también un poquito contradictorio, porque también al generar aceleración, también genera un gran progreso, ¿no? Progreso puede ser hasta individual el progreso, puede ser hasta generalizado, digamos, ¿no? Universal, el país, el desarrollo del mundo, digamos, no sé, con la tecnología, con los avances, digamos, entonces, eh,
podría involucrar estos dos elementos también. A ver, interesante lo que dices. A ver, yendo por partes. Sin duda la desaceleración funcional puede ser producto de la aceleración, pero ahí hay que distinguir una cosa. Las desaceleraciones funcionales no son un producto general de la aceleración, o sea, son algo que puede, un efecto que puede producirse, pero no es algo que define en general a la aceleración. De hecho, más bien la aceleración marcha a veces a pesar de estas desaceleraciones. Son como efectos colaterales, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado en distinguir lo principal de lo colateral. Y las desaceleraciones son como efectos colaterales, las funcionales, ¿no? De la aceleración. De hecho, son momentos que un poco se desacelera, pero para volver a acelerar. O sea, no son algo central ni definitorio, ¿no? Eso en primer lugar. Pero además, la pregunta no es sobre cuáles son los productos de la aceleración, sino la pregunta es cómo se experimentan los cambios. Y claramente no podríamos decir que en sociedades tardomodernas, producto de la aceleración, los cambios se experimentan como desaceleraciones funcionales. No, primero porque eso es algo colateral y segundo porque no es algo generalizado, ¿no? Funciona en algunos Profe, pero espacios. también se puede experimentar con el tema de los embotellamientos. Eso también es una desaceleración de la sociedad. O sea, también se puede experimentar. La desaceleración se experimenta eh, tal vez en ese aspecto, digamos, ¿no? Eh, no me Ese acuerdo argumento cuál es era el tipo interesante. de desaceleración, pero decía que, eh, bueno, producto de la aceleración también se generan el embotellamiento, o sea, el caos, digamos, Pero ojo peatonal. que el batallamiento no es una desaceleración funcional. Claro, no es parte de la desaceleración funcional, pero es parte de la desaceleración. Es una de está dentro de uno de los tipos de desaceleración. Eso es interesante, sí, podría decir que llegado al momento experimentamos, pero justamente el tema de la desaceleración, fíjense, no es una experimentación de cambio en sentido estricto, porque justamente la idea de desaceleración implica una ralentización y en última instancia una paralización del cambio. Cuando estás embotellado estás como congelado, digamos. Pero bueno, ¿Mm? a eso ya sería hilar muy fino. En todo caso, puede ser interesante, es parte, no es lo central. Ojo, en el caso de las funcionales, menos aún, porque ni siquiera el enunciado dice desaceleraciones en general, dice funcionales. Y en ese sentido, pensar que todos experimentamos los cambios en las sociedades tardomodernas yéndonos a retiros espirituales sería algo que es un ejemplo de desaceleración funcional, uno de los más clásicos, sería algo sin duda un poco tomar la parte por el todo, digamos, ¿no? Ahora, en relación a lo de progreso, ¿podemos vivir ciertos progresos de manera individual? Sí, un poco había pensado en que tal vez podían desviarse. Ojo que Hartmut Rosa argumenta tajantemente con que la idea de progreso se da, pero es que ahí hay que ver qué se entiende por idea de progreso. La idea de progreso, si bien podría pensarse en términos personales, esas cosas, en realidad la característica de la idea de progreso moderna es justamente la idea de un progreso singular y universal. Eso, bueno, a los que les interesa estos temas que son súper lindos pueden leer Koselleck, por ejemplo, y Rosa conoce a Koselleck, de hecho está tomando de ahí muchas de sus ideas, y es muy enfático. La idea de progreso no es pues cualquier progreso, o sea, ahí hay que tener muy en cuenta, bueno, eso se ve en filo de la historia, me imagino, pero hay que tener en cuenta que la idea de progreso moderna es una idea de progreso particular que la diferencia, por ejemplo, de lo que había en los griegos y en la época medieval. ¿Y cuál es esa característica? De la modernidad clásica es la idea que el progreso se ve como un singular colectivo. Y ese singular colectivo implica una narración universal, clara, que nos incumbe a todos y que incluso nosotros ni siquiera somos los que progresamos. El progreso se desenvuelve como algo casi autónomo. Esa es una idea bien interesante. Y eso en parte es lo que se quiebra aquí. ¿Por qué? Porque una de las tesis fuertes, y enseguida cedo la palabra a Carolina, una de las tesis fuertes, recuerden, de la alienación en Rosa, es la desarticulación, que todo aparece desarticulado y desintegrado, ¿no? Por eso también la idea de frenético, aleatorio y sin dirección. No hay una unificación, hay una especie de dispersión que hace que, por ejemplo, los diferentes eventos no se puedan articular en nuestra experiencia. En ese sentido, la idea de un gran progreso
se derrumba, porque más bien si hubiera la idea de un gran progreso universal, quiere decir que todos los cambios permiten todavía ser articulados. Cuando la tesis fuerte de Hartmut Rosa es que la aceleración en las sociedades tardomodernas más bien desarticulan. El ritmo es tan fuerte de estas desaceleraciones y estas retroalimentaciones que nos producen experiencias desarticuladas y eso es lo que finalmente en gran medida va a producir alienación, ¿no? Y justamente por eso también se da el incumplimiento de las promesas de la modernidad, que justamente tenían que ver con la idea de progreso, pero justamente en la tardomodernidad la idea de progreso se desfundamenta. Eso es lo fuerte del argumento y es parte central del argumento de Rosa. Adelante, Carolina. Sí, Profe, yo hola, quería buen terminar día. mi idea. Ay, perdón. Perdón, Carolina, le vamos a ceder un ratito la palabra a Nerea para que termine su idea. Adelante, Nerea. Sí, profe, yo considero, entiendo lo que dice, pero considero que todos los tipos de desaceleración se experimentan. Por ejemplo, la desaceleración biológica y antropológica, creo que era una. Entonces ahí se experimenta, pues porque como seres humanos, de cierta manera, pasan, o sea, no nos es necesariamente cada uno, digamos, nosotros, pero en la sociedad se experimenta ese tipo de desaceleración. Los oasis, la funcionalista y todos los tipos mencionados es parte del proceso de aceleración porque constantemente se va acelerando la sociedad, pero ahí está presente esos tipos de desaceleración y son parte de la experiencia social, ¿no? Entonces, tiene que ver con la experimentación también, o sea, es parte, me parece, todos esos tipos de desaceleración, porque lo vivimos, no es que se dan en momentos concretos, sino lo vivimos cotidianamente, constantemente esos tipos. Eh, no es que se da en algo específico, digamos, ¿no? En un punto específico, sino es un círculo que se va viviendo cotidianamente, el ser humano va experimentando, entonces, por lo tanto, es parte de la experimentación dentro de la aceleración. Eh, por ahí yo lo había visto más que todo, profe. Una consulta, Nerea, perdón. ¿Y qué has marcado en esta pregunta? Me surgió la duda, disculpa. Yo he marcado todas las opciones. Ya, pero la uno y la 2 son mutuamente excluyentes. Es que por eso dice producto de es que decía dice producto de la aceleración en las sociedades tardomodernas, los cambios se experimentan, o sea, son cosas que se experimentan, es parte de la desaceleración, se No, experimenta en eso el lo has proceso de argumentado bien, aceleración. pero lo del progreso universal es lo que me genera duda, porque sin duda la idea de un gran progreso universal y movimientos sin dirección, eso sí son mutuamente excluyentes. Ah, ya, la idea de progreso, profe, yo lo he entendido como que en el proceso de aceleración hay, evidentemente es un ritmo de vida frenético, ¿no? Sin dirección, pero a la vez genera progreso en el país individual, grupal y en el país, o sea, por ello vemos pues un desarrollo en los países, digamos, ¿no? La tecnología es que ha generado mayor progreso, digamos, por dar un ejemplo, digamos, ¿no? En países ya desarrollados, eh, donde la tecnología está, digamos, ya bien marcada, digamos, ¿no? Lo que nosotros hacemos como tecnología o conocemos como tecnología en otros países ya está muy adelantado, digamos, ¿no? El tema del transporte, de la producción, ¿no? Que son elementos de la aceleración tecnológica, ya en otros países está sumamente adelantado, ¿no? Entonces, por eso yo había considerado que si bien, digamos, es frenético, sin dirección, pero genera un progreso, o sea, genera un progreso. No hay apropiación tal vez del ser humano y como decíamos, lo hace porque tiene que hacerlo, pero es parte y genera progreso. Eso sería un argumento con el cual Hartmut Rosa no estaría de acuerdo, pero porque tu idea de progreso es una idea de progreso ajena a la idea de la modernidad. En gran medida, la idea de la modernidad de progreso, que es sobre la que está trabajando Rosa, implica la producción de autonomía, ¿no? Y justamente lo que está argumentando Rosa es que lo que se ha socavado son las condiciones de la autonomía. Y por eso habla de las promesas incumplidas de la modernidad. En ese sentido, ahí un poco tal vez lo que te lleva a confundir es que estás jalando una idea de progreso que viene un poco más de la economía, que es ajena, no solo es ajena a la estructura argumental de Rosa, sino en realidad es contraria a la estructura argumental de Rosa, que está recuperando un poco la estructura
de los ideales de la modernidad. Entonces ahí ten cuidado de no traer, digamos, otras ideas al control de lectura. Pero me gustó el argumento de la aceleración y estoy muy tentado, todavía no lo consolido, de sumarles un punto a todos. Estoy a punto de hacerlo. Adelante, Carolina, ahora sí. Hola, buen día. Nada más que nada, tenía una consultita. Ahora, bueno, escuchando lo que acaban de decir, esta idea, digamos, de progreso universal, ¿se puede relacionar o se puede entender como esto de la anterior pregunta, digamos, o sea, la respuesta sobre la promesa de vida eterna? O sea, es parte, digamos, de esta idea de progreso universal. Y otra cosita que quería comentar, sobre todo, o sea, para Nerea en realidad, como que de repente para aclarar el asunto, es que, bueno, me da la impresión como que para entender, digamos, esta pregunta, claro, esta pregunta se refiere a la consecuencia, digamos, ¿no? De la aceleración que se experimenta como, o sea, como que las personas, digamos, que somos parte de esta aceleración, lo experimentamos como justamente este movimiento como caótico, como sin dirección, que claro, luego, no sé, pues si ya llegas a cierto cansancio, cierto así como burnout, ¿no? Puedes optar por una desaceleración funcional, digamos, ¿no es cierto? Sin embargo, no es como que obligatorio, digamos. Entonces, no es, o sea, la desaceleración funcional no es una experimentación, sino que sería como una consecuencia de justamente este caos y este movimiento sin dirección. Eso como que lo entiendo un poquito así para como que un poquito tal vez aclarar la idea para Nerea. Eso, nada más. Gracias, Carolina. En relación a la primera parte, bueno, efectivamente, bueno, no efectivamente, no está, creo, estrechamente vinculada. Aquí insisto en que la idea de progreso, y un poco justamente para evitar un poco algunos deslizamientos terminológicos, he puesto esos énfasis que no están en rosa, ¿no? Lo de gran y lo de universal, justamente para evitar, porque sé que nosotros usamos la noción de progreso en un sentido un poco más flexible o en más de un sentido. Para evitar eso, justamente he puesto lo de gran progreso universal, que tiene que ver con las filosofías de la historia. Por ejemplo, piensen en Hegel, piensen en Marx, ahí hay ideas de progreso. Piensen en la ilustración, esa es la idea de progreso. Esas son las formas en que se ha consolidado la idea de progreso. En Hegel, no sé, como la realización de la libertad. En gran medida, la idea de progreso, y ustedes como filósofos tienen más de una sensibilidad mucho más rica en relación a esto que un economista o lo que sea, la idea de progreso en la modernidad, recuerden ustedes desde el propio Kant, Hegel de manera clara, Marx, para nombrar simplemente grandes nombres, está íntimamente vinculada ¿a qué? A la libertad. Es la realización de la libertad. ¿Qué es la realización del espíritu absoluto si no es la realización de la libertad? ¿Qué es el comunismo si no el despliegue finalmente libre de todas las potencialidades sociales y humanas? ¿Qué es, bueno, en Kant, de la mayoría de edad y todo lo que implica eso? Todo apunta a la libertad, ¿no? Como telos del progreso. Y eso implica la autonomía. Y justamente lo que se pierde en esto es eso, la alienación que implica una forma de relacionamiento con el mundo donde se anula la capacidad de autonomía porque no nos apropiamos, estamos extrañados del mundo. Entonces, eso es lo que es más bien implica las sociedades tardomodernas que van en contra de la idea del progreso universal o de la idea de progreso tal como nos las vendió, nos las ofreció la modernidad, ¿no? Y en ese sentido no está estrechamente vinculado, no es la idea de un progreso individual, eso. Por ejemplo, la idea de progresos individuales, parciales, existían en sociedades no modernas. ¿Qué es lo característico de la modernidad? La producción del tiempo y del progreso como un singular colectivo, es decir, algo que ocurre por un propio despliegue, ¿no? Y que es universal. Adelante, Carolina. Sí, bueno, es que justamente esto, o sea, no sé, lo que me llevó a hacer esa pregunta es no tanto esto de la promesa de la vida eterna individual, sino, por ejemplo, como que últimamente se habla mucho del transhumanismo y como que he leído, ¿no? Artículos y sí o sea, ponen esta idea del transhumanismo o sea, relacionada a esta idea del progreso como especie, ¿no? Humana, como esa capacidad de la razón de poder ir más allá, digamos, del orgánico, ¿no es cierto? Y bueno, todo lo que lleva a eso.
no sé, por ahí iba, más que nada. Bueno, ahí sí ya me agarras en curva porque no he leído mucho de esas corrientes. Bueno, no sé si es lo mismo que las teorías de lo poshumano y que tienen que ver también con los nuevos realismos y varias cosas, los nuevos materialismos. Todo caso, por lo poco que conozco, y puede que en realidad esté hablando de otra cosa, ahí me disculpo si es así, de los nuevos materialismos que tienen que ver con los debates sobre lo poshumano, que es la expresión que yo conozco, tipo Braidot y otras, en realidad igual van en contra de la idea de progreso, ¿no? O sea, la idea de progreso más bien se revelaría como algo antropocéntrico, por decirlo de alguna forma, y lo es. En Kant eso es clarísimo, en Hegel igual, en Marx también. Entonces, más bien lo que he visto, y como les digo, por ahí estoy hablando de otra cosa, pido disculpas anticipadas, es que más bien estas teorías de lo poshumano tratan de romper con ese antropocentrismo, ¿no? Una especie de descentramiento radical, y al hacer ese descentramiento radical también se rompe la idea de progreso, porque y ahí ya tienen que darse cuenta qué se necesita para hablar de progreso. ¿Qué es el progreso? Bueno, en términos muy generales, es un cambio en el tiempo, es un cambio temporal. Pero es eso, es la idea de un cambio referido a un punto fijo. No puede haber progreso si no se puede hablar de progreso si no se lo refiere a un punto fijo. Por ende, algo que implícitamente sea transhistórico, llámese lo humano, llámese la libertad, lo que sea, llámese la verdad, si estamos hablando de conocimiento. Entonces, siempre hay un punto, ¿no? Un centro, en función del cual los cambios son evaluados y medidos como parte de un solo progreso. Y justamente estas teorías de lo poshumano de alguna manera tratan de descentrar lo que tradicionalmente operó como centramiento. La idea de lo humano, la idea del hombre, la idea de la libertad, obviamente pensada en términos antropocéntricos, la idea de la verdad, también pensada en términos, por ejemplo, teológicos. Entonces, más bien yo veo, pero pues por mis algunas lecturas que tal vez no son las más adecuadas para dar respuesta a lo que comentas, Carolina, pero por lo que he leído, más bien tratan de hacer profundos descentramientos y algo que se derrumbaría dentro de esos profundos descentramientos sería justamente la idea de progreso, que exige unos tipos de centramientos muy específicos que más bien están siendo sometidos a crítica, ¿no? Gran parte de la crítica a las metanarrativas pasa por eso, por el descentramiento de esos lugares clásicos de la modernidad o incluso de la metafísica, que entre otras cosas habilitaban o una historia, como una historia, o en el caso de la modernidad, una historia progresiva, ¿no? Eso es súper interesante, es materia de filo de la historia que a mí me fascina. Pero bueno, iría por ahí mi comentario, pero por ahí, como les digo, me he desviado. Está Bien, bien, gracias. voy a avanzar y podemos seguir retomando algunos de estos temas. Y bueno, antes, Carolina, ¿tienes alguna referencia, pero para ver cuánto me he desviado, cuánto no, de estos debates de lo transhumano? El transhumanismo, bueno, ahora que ahorita me acuerdo, el único nombre clarísimo que tengo es Daniel Stulin, que me gusta bastante. Stulin. Y nada, voy a buscar alguna otra cosita. Sí, es un ex espía ruso, ya que capísimo. Pero claro, sí, 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 o sea, como que un poco me asusta esa idea, ¿no? De lo transhumano, que es todo este tema de la tecnología y como más o menos como la intención del vivir por siempre, ¿no es cierto? Como especie y al final como que lograr cierta, que la conciencia, digamos, sea traspasada a las máquinas. Y Ya. bueno, la proyección de alcanzar la vida en otros planetas, además teniendo en cuenta que esta vida, o sea, en este planeta ya como que las cosas están un poco difíciles, los recursos ya están casi que chao. Entonces es bien interesante, ¿no? Por eso me hacía pensar en esto de la vida eterna, pero como especie, ¿no? Que obviamente es Ya. también muy realista, porque no todos van a poder lograr, o sea, la relación con ese tipo de tecnología, ¿no? Ya, sí, entonces me he desviado, he ido más por lo poshumano, que es otro ámbito, que es un ámbito más de la filosofía contemporánea. Sí, ese tema yo Interesante. tampoco lo conocía y más bien voy a investigar sobre eso. Más bien, mil gracias. Dale, Carolina. Bien, la cuarta, ¿es cuarta? Ya no me acuerdo. Sí, la cuarta pregunta dice lo siguiente: ¿el régimen de aceleración de la modernidad transforma nuestra relación con nuestros congéneres humanos y con la sociedad? Pues sí, ¿no? Cambia nuestras relaciones intersubjetivas, nuestra relación con la sociedad,
por la competencia, por diversas formas, por cómo nos vinculamos con los otros, por las comunicaciones a varios planos. ¿Cambia el espacio, el tiempo, la naturaleza y los objetos? Sí, cambia nuestra relación con el espacio, el tiempo, la naturaleza, los objetos. El espacio se acorta con las comunicaciones, una vez más el ejemplo, el tiempo igual. Obviamente, eso ya lo pueden dar por descontado. Nuestra relación con la naturaleza y con los objetos que se hacen cada vez más desechables. Realmente hay un proceso de extrañamiento con todo esto. Y por ende, como resultado con nuestra propia subjetividad humana, nuestra relación interna o nuestra forma de constitución del yo cambia, también se achica, ¿no? Esto de alguna manera es derivado de todo lo que venimos diciendo y por ende aquí la respuesta era todas las opciones. Bien, bueno, estamos a la mitad y quiero cumplir lo que siempre digo. Voy a hacer una pausa si alguien quiere intervenir sobre alguna de las anteriores 4 preguntas. Natalia, adelante, por favor. Ya, es sobre la segunda pregunta, la Vuelvo. de Esta es, ¿no? ¿Verdad? la aceleración del ritmo de vida, sí, esa. Y, o sea, sí, ahora lo volví a leer cuando dio la respuesta y pues como que sí es la promesa de la vida eterna, pero es que la principal causa o motor de la aceleración social en sí es la aceleración, ¿cómo se llama? La lógica de las competencias. Y cómo la aceleración del ritmo de vida es un tipo de aceleración social, aunque claro, Rosa tiene sus, digamos, sus precauciones en utilizar el término aceleración como grupo, ¿no? Tiene que ver cómo justificarlo, y dice tal vez no sea correcto, tal vez sí, pero al final termina usándolo, ¿no? Cuando habla de la lógica de la competencia, sí dice, no es la única, pero sí la principal fuerza impulsora detrás de la aceleración social. Y al final la aceleración del ritmo de vida también es una aceleración social. Entonces, por eso le puse yo, por ejemplo, la lógica de la competencia en sociedades capitalistas. Cuando planteé esta pregunta y les decía es polémica, estaba justo en espera de una argumentación como la que acabas de plantear, eh, porque de hecho es una idea que a mí me surgió luego de haberles dado el control, porque me parece válido lo que dices y efectivamente Rosa lo plantea así. En ese sentido, de esta primera parte, dada tu argumentación y también la intervención, sobre todo en Nerea, les voy a sumar a todos 2 puntos, ¿no? Más o menos es como medio punto por la intervención Nerea y 1,5 por lo que acabas de decir, que yo estaba esperando un poco eso, me parecía raro que no mencionen esta pregunta que creo es la más polémica. Si bien está claro, porque de hecho en el propio índice Rosa da la respuesta, por decirlo de alguna forma, pero detrás está eso, ¿no? Lo que tú has mencionado, Natalia. Entonces, gracias a, bueno, a Natalia, a Nerea y a Carolina también por sus intervenciones y me anoto 2 puntos más. Denme un segundito, quiero ir al Excel, porque si no luego me olvido. Bien, sigamos. Y van a ser 2 puntos por si acaso para los que estén presentes, así que no se desconecten, por favor. Voy a llamar lista al final. Seguimos. Estuvimos visto. Vayamos a esta, la quinta pregunta. Los dictados del régimen temporal de la aceleración social son vividos y reconocidos por todos como construcciones sociales. No, y ese es el argumento central. No son vividos ni reconocidos por todos como construcciones sociales, ¿no? Más bien, parte de la alienación y del funcionamiento ideológico de todo esto funciona en que se naturalizan y se nos aparecen como naturaleza. Por eso, más bien, estos dictados del régimen temporal de la aceleración social son experimentados por nosotros como si fueran una fuerza natural contra la cual no se puede luchar. Ojo, sí son construcciones sociales, ¿no? Sí, finalmente puede haber formas de luchar, pero la idea es, ¿son vividos y reconocidos de esa forma? Pues no. ¿Son experimentados como construcciones sociales? No, sino como fuerzas naturales, ¿no? Por eso, de hecho, ambas opciones son mutuamente excluyentes y bueno, ninguna de las opciones no, porque ahí está la opción de que justamente eso es lo fuerte y ahí está su condición ideológica en presentarse como si fuera algo natural, cuando no lo es, pero son experimentados como naturales, ¿no? Eso, de hecho, como ustedes ya saben, por lo que hemos avanzado, es una de las características de la ideología, que aquello que es histórico-social se vive como si fuera naturaleza, ¿no? Y por ende algo que no se puede cambiar. Por eso la ideología coadyuva, como hemos visto también, sobre todo con Marx, a la reproducción de lo mismo.
Vayamos a la... ya me he perdido. A la 6, pregunta 6. La crítica que se basa en la afirmación de que un sistema social no funcionará a largo plazo es la crítica funcionalista, la crítica normativa, la crítica moral, todas las opciones. Bueno, en esta pregunta no le voy a dar mucho desarrollo porque el enunciado ya contiene la respuesta, si se dan cuenta, ¿no? Porque dice la crítica que se basa en la afirmación de que un sistema funcional, un sistema social no funcionará a largo plazo. ¿Cuál es? Es la crítica que justamente apunta al funcionamiento. Es la crítica funcionalista que dice que justamente no va a funcionar esto. Las críticas normativas y moral tienen que ver con las promesas incumplidas, etcétera, algo que hemos visto con detalle en clases. Pero bueno, en este caso, como ven, la respuesta está contenida en el enunciado mismo de la pregunta, ¿no? Que es lo que caracteriza justamente esta crítica. La penúltima pregunta. La ruptura dañina de la sincronización se da entre la política y la democracia y los cambios sociales, culturales, económicos. Sí, efectivamente, una de las críticas además que se hace es que estas aceleraciones desordenadas, caóticas, etcétera, se dan en diferentes lugares y a diferentes ritmos. Y hay cosas que generan desincronización, es decir, rupturas dañinas de la sincronización. Y una de las fuertes es justamente la que está entre la política y la democracia y los cambios culturales económicos. ¿Por qué? Porque una política democrática implica pues procesos de deliberación, discusión, análisis para tomar decisiones colectivamente. Y ustedes saben que tomar decisiones colectivas implica más tiempo que tomar decisión individualmente. Una decisión colectiva implica más diálogo, implica compartir opiniones, argumentar, contraargumentar, evaluar, etcétera. Pero a la vez los cambios sociales, culturales y económicos se desarrollan de forma más rápida y a ratos parecen, no a ratos, sino exigen decisiones también más rápidas. Y esto implica una desincronización y una ruptura entre el ritmo democrático y el ritmo de los cambios. Se desincronizan y eso es un riesgo a la democracia, porque luego puede generarse la idea de que la democracia es un obstáculo y que más bien hay que delegar todo a los expertos y más bien esto, como saben, la delegación a los expertos son formas sutiles de autoritarismo, de producción de autoritarismo, son formas sutiles antidemocráticas. Entonces ahí hay una ruptura dañina muy peligrosa. Y la otra es dentro de la propia economía, ¿no? La aceleración, por ejemplo, más intensa de los procesos especulativos, bursátiles, de la economía financiera, se acelera de forma más rápida que la aceleración de la economía real. Y esa desincronización entre la economía especulativa y la economía real, ¿no? ¿Qué genera? Genera crisis económicas. Entonces son rupturas, ambas son rupturas que menciona de manera muy específica Rosa. Entonces ahí la respuesta clave es ambas opciones para dar cuenta de los problemas que genera pues esta aceleración social en sociedades tardomodernas, ¿no? Finalmente, y luego hago otra pausa, la alienación puede entenderse como el hecho de vivir y relacionarse con un mundo que sigue siendo extraño a nosotros. Sí, en Rosa se entiende así la alienación. Vivimos y nos relacionamos con un mundo que sigue siendo extraño a nosotros. Cuando desechamos los objetos, nunca nos llegamos a apropiar ni comprender plenamente a los objetos. Son como cosas extrañas a nosotros. Con el cambio tecnológico, cuando tenemos un nuevo celu, nunca terminamos de apropiarnos de su funcionalidad. Nunca terminamos de saber todo lo que puede hacer y hasta nos sentimos idiotas con estos artefactos, ¿no? Con los otros igual, ¿no? O sea, tenemos 10,000 contactos en Facebook, obviamente nunca vamos a tener tiempo, bueno, no 10,000, pero digamos 2,000, 5,000, no sé, en Facebook, nunca vamos a poder tener el tiempo de integrarnos con cada uno de ellos, nunca hay una apropiación, es un mundo extraño a nosotros, esa es la alienación para Rosa, y la aceleración social produce, pues, este tipo de alienación. Pero además, en otro lugar, también Rosa especifica esto, y es frontal, es al decir que la alienación se puede entender como hacer cosas voluntariamente sin desear realmente hacerlas, ¿no? Que también tiene que ver con la ideología, pero Rosa agrupa ambas cosas bajo la idea de alienación, ¿no? Que finalmente hacemos todo esto, ¿no? Finalmente creemos que tenemos que recontracapacitarnos y hacemos más cursos o nos quedamos a trabajar más para que entre en nuestro currículum y nos vean que no sé qué, pero en el fondo no queremos hacer, tal vez quisiéramos irnos a una plaza, sentarnos, pero no.
¿no? No, hasta nos sentimos mal si un poco bajamos el ritmo porque nos sentimos poco eficientes, nos sentimos poco productivos, no sé, pues qué cosas más. Entonces la alienación puede entenderse como el hecho de vivir y relacionarse con un mundo que sigue siendo extraño a nosotros, que ese es el sentido clásico de alienación también, de extrañamiento, y con hacer cosas voluntarias sin desear hacerlas realmente, que tiene que ver además con la noción clásica de ideología, ¿no? En ese sentido, la respuesta en este caso era ambas opciones. Puta, Bien, creí que estaban en contrario. ahora sí los escucho. Salvador, adelante. ¿O fue un error? Ah, no, perdón, fue un error de micrófono. No sé si alguien tiene algo sobre estas últimas 4 preguntas. Adelante, Nerea, por favor. Profe, la penúltima pregunta, Esta. sí, bueno, ahí no sé, a mí me ha causado un conflicto porque en la primera opción ya abarca lo económico, ¿no? Entonces, mm, dice la ruptura dañina de la sincronización se da, entonces se da en diferentes ámbitos, ¿no? En la democracia, la política. Básicamente, los más fuertes que denotan la lectura era la democracia, la política y la economía. Entonces, al decir, al mencionar ya, la primera pregunta ya está haciendo énfasis en lo económico, ¿no? No, perdón que te corte, Nerea. Es que ahí hay un error en tu lectura. No dice en, dice entre. Sí, Y el sí, entre es dicen, clave. Son dos componentes. Es claro, una por eso. desincronización entre, por un lado, la política y la democracia, y por otro, los cambios sociales culturales. En ningún Ujú, momento ese enunciado dice al interior de estos componentes, dice entre estos componentes. Es la segunda pregunta la que agrega ya al interior, ¿no? Por eso la palabra clave ahí es entre, no dice en, sino entre. ujú. Sí, ya menciona los económicos, entonces, dado por supuesto que eh, se dan los cambios, ¿no? O sea, en todos estos aspectos, o sea, en la política, en la democracia, en la cultura, en la economía. No puedes sacar Entonces, la conclusión del primer enunciado, es lo que te estoy argumentando, Nerea. ¿Por qué? sí. Esta es una inferencia lógica no válida, es una inferencia falaz, porque el enunciado dice entre A y B, no dice dentro de A y dentro de B. No puedes suponer de un enunciado que dice A entre A y B que estoy diciendo dentro de B y dentro de A. Eso no se deriva lógicamente del enunciado. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con el uso de palabras, ¿no? Eso como aclaración, y por eso era importante aumentar una opción donde diga ya dentro, ¿no? O sea, no incluye. El primer enunciado para nada, incluye al segundo enunciado. Sí lo incluiría, y ahí tendrías razón plenamente, si dijera en la política, la democracia, si dijera en, Mm, toda la razón, y el enunciado primero incluiría el segundo enunciado. Pero como no dice en, sino dice entre, que significa una cosa muy distinta, el enunciado uno no incluye el enunciado 2. Y eso se revela además en que el enunciado uno, tal como está escrito, alude a un fenómeno en particular, que es el tema del riesgo para la democracia. En cambio, el enunciado 2 alude a otro fenómeno muy particular, que de hecho ni siquiera se relaciona necesariamente con el primero, que tiene que ver con las crisis económicas, ¿no? Entonces apuntan a dos cositas. Ahí la palabra clave que hace la sutil diferencia entre tu interpretación y lo que está ahí es la palabra entre, ¿no? Como te digo, si dijera en, tendrías plena razón. Perdón que te haya interrumpido, Nerea. No sé si quieres complementar. Disculpa. no, sí, por eso le decía que me ha generado una confusión. No estoy sustentando que es la respuesta correcta, digamos, la primera, sino que me ha generado una confusión porque parecía que ya englobaba dentro de la primera, ¿no? Entonces, al ver, digamos, los cambios en todas las magnitudes que ha considerado el autor, yo no he considerado la segunda opción, ¿no? Solamente eso. Súper, gracias, Nerea. Tal vez le hice un poquito rápido y claro, había que afinar el entre. Súper, compañeros, no sé si alguien más, creo que no. Bueno, entonces una vez más, bueno,
como ya es costumbre, tienen que agradecerle a Nerea, también a Carolina y a Natalia esta vez, porque todos tienen, gracias a la intervención de ellos, 2 puntos más. Entonces voy a llamar lista, cosa que no suelo hacer, pero me parece ahora importante, y por favor digan presente rápidamente. Así que todos habiliten micrófono para responder rápido. Juan José Amaru, Roberto Amusquíbar, Presente. Amaru, presente. Roberto Amusquíbar, Giovanna Calla, Adrián Calizaya, Estefanía Cárdenas, Jorge Carita, Verónica Castro, Luis Choque, Ángel Copa, Lynn Dávalos, Ivette Flores, Presente. Justina Guerra, Luis Jauregui, Presente. David León, Alan Lugarini, Yesiel Martínez, David León presente, perdón. super, Edwin Miranda, Presente. presente, Presente. Dalí Rodríguez, Presente. Rubén Rojas, Presente. Marco Antonio Rospigliosi no, Daniel Christopher está presente pero no dio el control, Nerea Presente. está presente y Alicia Valdivia. Presente, está... profe. Sí, aquí. ¿Alguien que no haya mencionado? ¿Tu nombre, por favor? Dale. Súper, está bien. Te anoté. A ver, revisar el chat si alguien más ha puesto. Bien, entonces todos los que estaban presentes, sí, he completado con Jorge Carita y con Adrián Calizaya, tienen 2 puntos más. Entonces, bueno, vayan llevando su control. Y en su momento, como les dije al principio, voy a pasarles las notas acumulativas cuando presenten su tema de ensayo. Vayan pensando el tema de ensayo, vayan leyendo la CLAO y nos reencontramos este martes con la CLAO. Nos encontramos en realidad con la CLAO. Adelante, Carolina. Perdón, solamente les quería comentar que en el WhatsApp puso un texto bien bonito que encontré de Eduardo Galeano que justamente tiene que ver con este tema, por si lo quieren leer. Nada más. Súper, gracias, Carolina. Y a Rubén igual ya lo he puesto en la lista, no te preocupes. Bien, gracias, compañeros. Nos estamos reencontrando entonces en una semana. Adelante, Ivette, perdón. Ivette, adelante, Sí. por favor. Viendo la bibliografía, ¿cuál de los dos tenemos que empezar a hacer de la cloud? Tenemos dos, ¿verdad? De la Dos CLAO les juntos. he dado 3 ensayos, ¿no? Uno es por qué los significantes flotantes son importantes para la política, otro que es poder y representación, y otro que es muerte y resurrección de la teoría de la ideología. En realidad pueden empezar a leer el que ustedes deseen. Yo les recomendaría qué orden de lectura, pero es simplemente sugerido, y un poco tal vez más bien cómo yo voy a empezar a avanzar. Ahí está, buena tu pregunta, Ivette. Yo voy a empezar a avanzar por el textito más corto, que es por qué los significantes flotantes son importantes para la política. Luego de ese, sí, voy a seguir el orden que acabo de mencionar. Luego de ese, yo creo en la siguiente clase, o bueno, vamos a ver cómo avanzamos, voy a pasar al de muerte y resurrección de la teoría de la ideología. Yo creo que voy a cerrar con poder y representación. Son textitos densos, son más cortos de los anteriores textos que hemos visto, ¿no? En total suman, creo, 70 páginas, 3 ensayos. De hecho, el de por qué los significantes flotantes es un ensayo de 15 páginas, pero son más densos. Entonces, por eso he reducido el número de páginas, un poquito más complicadas las lecturas, pero son bonitas. Préstenle particular atención a este primer textito del por qué los significantes flotantes son importantes para la política, porque en realidad es en base a ese que se puede entender de mejor manera a los demás.
¿no? Entonces comiencen por eso, lo van a tener que releer seguro, tal vez luego de leer los otros lo van a tener que volver a leer. Entonces esa sería mi sugerencia de orden de lectura. Gracias, Ivette, por la pregunta. Gracias, profe. Bien. Bueno, ahora sí creo que no hay más, no veo más manos. A ver, confirmaré. Sí, no hay más. Ahora sí, entonces nos encontramos en una semana, compañeros. Cualquier otra duda que tengan, ya saben, la pueden poner en el WhatsApp para que yo por ahí les responda a sus inquietudes. Saludos. Gracias, licenciado.